Se convocó pues a la mayoría de las facultades, atendiendo inclusive que podrían invitar personas adicionales de las facultades para aprovechar la presentación de la experiencia que la Universidad Católica nos va a entregar hoy como producto del trabajo del convenio 10. Entonces se va a hacer la presentación, como venimos trabajando, de 3 programas tecnológicos y 1 de posgrado. Aquí nos van a direccionar la primera parte de este encuentro, la doctora María Eugenia Escobar de Sierra. Ustedes, la mayoría la conocen ya. Ella estaba como responsable en la dirección del diseño de los programas académicos, programas del Politécnico. Y también nos acompañará Omar, quien estaba responsable en la parte administrativa de los cursos que ustedes tendrán como apoyo a sus distintos programas académicos. ¿Qué hicimos para poder llegar a tener, digamos, una propuesta de cómo hacer un diseño curricular basado en competencias? Entonces llegamos a unos acuerdos donde decidimos que íbamos a tener un manual que nos permitiera fijar como las pautas de cómo sería el diseño curricular basado en competencias. Este manual es un manual experimental y lo tomamos, digamos, como línea de trabajo para los 4 programas que desarrollamos, pero lógicamente es un manual que debe pasar todos los procesos posteriores que están previstos en la institución, como el comité pedagógico, como los distintos, digamos, espacios en donde se debaten los documentos ya propiamente institucionales. En el manual fuimos muy claros que era necesario que diéramos el paso de trabajar lo que ya se venía haciendo institucionalmente por competencias disciplinares al paso por competencias profesionales. Entonces, la propuesta en el manual es muy clara respecto a la necesidad de trabajar competencias profesionales. Y empezamos, digamos, a hacer una investigación en cada uno de los 4 programas de cuáles eran esas competencias profesionales que habían sido identificadas. Entonces tuvimos en cuenta pues todo el trabajo tanto de Tuning en Latinoamérica como Alfa 3, como el trabajo que se había hecho en el Espacio Europeo de Educación Superior, como los mismos trabajos que había hecho el SENA a través de las mesas sectoriales. Entonces, con base en eso empezamos a identificar ya competencias de carácter profesional. Posteriormente, entonces, entramos ya a definir algo muy puntual y era cómo íbamos a construir las competencias. Este es un tema en donde había muchos caminos que se podían seguir, que si se ponen en infinitivo, que si no se ponen en infinitivo, que cómo se ponen. Entonces, resolvimos y tomamos una decisión y para que todos los programas tuvieran el mismo modelo. En este caso, nosotros optamos que para hacer más comprensible la competencia, tanto al futuro tutor como al mismo estudiante, lo íbamos a tomar el modelo que plantea que haya un verbo más un objeto más una condición. Y luego entramos a los diseños curriculares. En el diseño curricular teníamos claro los 2 elementos eje, era que todo el diseño tenía que ser por competencias y que todo el programa iba a diseñarse para ser dado virtualmente. Y ustedes van a encontrar que los programas en el modelo ya del desarrollo de las líneas no son iguales. Hay 2 programas que fueron desarrollados con lo que llamamos el modelo clásico en términos de competencia. Entonces, utilizamos el clásico en 2 programas. Por eso van a ver, cuando ustedes empiecen a notar, van a ver que esos 2 programas no tienen en sentido estricto ninguna asignatura tradicional. O sea, las asignaturas tradicionales, como las denominamos, de información estadística, etcétera, no están así, están desarrolladas todas en términos del uso, por ejemplo, de la información estadística, etcétera, pero en términos de una función. Luego vienen los otros 2 programas tecnológicos de administración que tienen un modelo mixto. Este modelo mixto es común, por ejemplo, en muchas de las programaciones europeas. Generalmente, en las programaciones europeas ustedes van a encontrar que hay una parte que son asignaturas, que es todo lo que fundamenta
digamos, conceptualmente el programa, y otros que son módulos, que son aquellas que desarrollan las competencias específicas de los, digamos, ya de las funciones que desarrollará ese profesional. Entonces, en esos dos programas encuentran las dos mezclas. Hay módulos para desarrollar las funciones profesionales, entonces las competencias profesionales están generalmente desarrolladas en términos de módulos. Y las competencias, que son, digamos, propiamente no son competencias, sino las disciplinas que fundamentan esas competencias, están en términos disciplinares. Cuando se presentó este fenómeno de tener disciplinas y competencias, decidimos que entonces digamos, el formato FD70 es diferente. Los que trabajan por módulos están trabajando también un formato experimental que ya a través de la doctora María Eugenia hicimos llegar a la oficina para que se regularice y se formalice, pero que de todas maneras en este momento tiene el mismo carácter experimental que tiene los otros documentos que hemos redactado previos, y para desarrollar los módulos, porque el formato FD70 de las disciplinas no se acomoda a toda la estructura que necesitamos de todo lo que es un módulo construido con base en competencias. Entonces, por eso van a encontrar, cuando empiecen a ver los anexos de las planeaciones didácticas, van a encontrar dos formatos. El formato de la disciplina, que conservamos exactamente igual al presencial, y el formato del módulo, que lo construimos completamente nuevo en torno a la función. En gerencia hay un gran número, un grueso número, este ya está filtrado, pero aparecían aproximadamente 1000 y pico de especializaciones. Digamos que se trató de buscar las que fueran afines a la gerencia integral, y de allí pudimos extraer 585 programas activos. De esos 585, 51 son en el campo de la gerencia específicamente de tipo general, como es el caso de nosotros. De esos 51, solo 2 se ofrecen mediante metodología a distancia y 2 en metodología virtual, pero son de instituciones de educación superior privadas. No hay una virtual pública, que sería una de las ventajas para nosotros y para ofrecerlo en esta modalidad. El resto, las 47, son presenciales. De igual forma se tomaron las especializaciones que más se acercaban a la denominación, y también se hizo un barrido de especializaciones a nivel internacional. Ustedes saben que la especialización es muy propia de la parte latina, pues, y Colombia. Entonces en Europa hicimos el trabajo con maestrías en el área de la gerencia integral o de la administración, para mirar qué encontrábamos allí. A partir de ese análisis se destacan pues estos elementos significativos que se encontraron pues como comunes en todas ellas, y que consideramos debía tener también la nuestra para estar como acorde con las tendencias que se brindaban en este tipo de programas. Aspectos se tocaban en todos aspectos de liderazgo, estrategia, mercadeo y finanzas. Digamos que todas tenían esos 4 ejes. Conceptos, todas trabajaban conceptos, técnicas, herramientas y metodologías para tecnificar esas experiencias laborales adquiridas por el estudiante. Entonces no solo era teoría, sino que también se habla de muchas herramientas aplicables a la estrategia, al mercadeo, a las finanzas, y que el programa en general duraba 2 años. Igualmente también, esto no está aquí pues para no hacerlo más largo, se tuvo en cuenta el estudio de ocupaciones del SENA, en donde se dice en qué tipos de gerentes se ofertan mucho o se ofertan poco. Dentro de esto encontramos que hay una poca oferta y mucha necesidad de gerentes en el área de la salud y la educación, hay poco allí. Entonces se espera, dentro de las líneas electivas que tiene la especialización, trabajar de pronto módulos encaminados hacia allá para poder dar respuesta a esa deficiencia que hay de gerentes en el área de la salud y la educación. Dentro del barrido que se hizo de las tendencias y lo que dicen los teóricos en gerencia, se habla de 3 componentes para que un gerente, digamos, que tenga la integralidad y el pensamiento sistémico de la organización,
que es el liderazgo, la estrategia y una parte pues de organizador, pues lo llaman allí. Se le quiere dar una visión sistémica integral de su empresa y no que lo sepa todo, pero que tenga las bases y sepa direccionar a los que saben de eso. A que si el financiero le habla de finanzas, el gerente no se quede loco porque no sabe de finanzas, sino que solamente sabe de liderazgo. Que tenga unas bases generales, conceptuales y herramientas que le permitan interactuar. El perfil ocupacional, como ya lo dijimos, es muy amplio y hay muchos potenciales lugares donde se puede ubicar. El graduado del programa en gerencia integral podrá desempeñarse como gerente, directivo o consultor de cualquier organización. Y como ya una de las cosas que observamos en la mayoría de programas de este tipo, a nivel internacional especialmente, es que todas tienen un perfil de ingreso donde digamos que limitan quiénes van a ingresar a esa especialización, que es algo que de pronto no hacemos en Colombia, y es que este tipo de especializaciones entra cualquier tipo de profesional y se observan desniveles grandísimos entre las áreas de conocimiento que se manejan de un lado a otro, y eso vuelve complicado el desarrollo del programa. Se alineó al proceso administrativo de planificar, que es el componente estratégico, la coordinación y la dirección, que es el componente de liderazgo, y la organización y el control, que es el componente organizador, que ya hemos mencionado desde la misma justificación. Se plantean 5 competencias como estratega: tomar decisiones de inversión, financiación y gestión de recursos, diseñar modelos de negocio para la generación de valor de la organización, analizar el contexto global para mejorar su actuación local de acuerdo a las necesidades externas y capacidades internas, formular el planteamiento estratégico, táctico y operativo de la organización y tomar decisiones sistémicas en la organización. Para cada una de esas competencias dentro de la malla curricular va a haber un módulo que desarrolla esa competencia. Dentro de las competencias como líder está administrar el procesos de la organización relacionados con el personal y mejorar su desempeño, conformar equipos gerenciales de alto desempeño dentro de la organización, negociar con públicos internos y externos de la organización y ejercer liderazgo en la organización para el logro y consecución de metas. Algo que observamos mucho en las maestrías de carácter internacional es este tema de la negociación, que poco se trata en las que están aquí en Colombia. Es muy importante en términos de la globalidad que se maneja ahora en el medio y de los tratados de libre comercio que se vienen y de todas estas cosas. Los gerentes poco manejan los contextos de los diferentes países y a veces, digamos, en la forma de negociar la embarramos porque no sabemos cuál es esa cultura y el contexto que maneja esa cultura o ese país. También es importante ver que en la especialización se tienen dos cursos o 2 módulos selectivos, que es algo que también se observaba que era una debilidad de los demás programas, y es que el componente electivo a veces es nulo o tenía por lo mínimo una electiva. Aquí van a tener posibilidad de 2 módulos selectivos para que ellos se vayan por alguna de las líneas. Tal como la doctora María Eugenia y Claudia lo han dicho, el programa, esta malla curricular es el resultado de un diseño curricular por competencias a partir de un análisis funcional. Todos los módulos vienen encaminados a desarrollar una competencia específica. En la parte de las básicas estamos trabajando las 3 fases de la organización de eventos, que son el preevento, el evento y el post-evento. Estos son los módulos de formación específica. Como les dije, la malla la dividimos en 4 bloques. Uno que es son los módulos de formación específica, donde después vienen los módulos selectivos, que ya se los voy a explicar. Después vienen los módulos de formación, los módulos comunes y los módulos de formación básica, que son los definidos para todas las tecnologías en la institución. Cada módulo responde a una competencia, y las competencias las tomamos a partir de un análisis funcional donde miramos lo que, tal como decía la doctora María Eugenia y Claudia, el análisis de las mesas sectoriales, el sector productivo, se hizo una indagación en el sector productivo, se hizo una indagación respecto al desempeño de los egresados de acá del Politécnico, dado que la tecnología en organización de eventos que ofrecen ustedes en el Politécnico en este momento es la única que hay en Colombia. Esta tecnología sería la primera en Colombia bajo metodología virtual y formulada por competencias,
que es un factor diferenciador. Ya ustedes todo el análisis lo ven en detalle en el documento maestro. Entonces tenemos, en la parte de las específicas manejamos el preevento, el evento y el posevento. Entonces está la producción, el presupuesto, la infraestructura de eventos y cada uno apunta a una competencia específica. Sin embargo, presentamos un cruce entre los módulos y las competencias, donde evidenciamos que, por ejemplo, en el módulo producción de eventos se trabaja una competencia, pero esa competencia se trabaja de manera transversal en otros módulos, lo que nos sirve para fundamentar la transversalidad de las competencias y la interdisciplinariedad del programa. En la malla que ustedes tienen se trabajan los eventos en línea como un solo módulo. Aquí vamos a trabajar la logística, el software, el hardware para los eventos en línea y las estrategias para mantener la interacción entre los asistentes a un evento. Más o menos a grandes rasgos, eso es lo que se trabaja en esa optativa, ¿cierto? La segunda, por la oportunidad también del momento, son los eventos masivos. Entonces el estudiante se va a especializar en el manejo de eventos masivos. La idea es que el organizador de eventos, aún cuando no tome esta línea optativa, pueda organizar eventos que sean inclusivos, donde el trabaje incluya a ciertas discapacidades físicas en la organización de sus eventos, y es algo que lo hace pues como más integral. La optativa para eventos para personas de la tercera edad, que aunque no tiene la misma proyección de las 3 optativas que presenté, es una optativa que también ofrece pues como mucho campo de acción. Si usted mira esta malla, claramente ve cuál es el perfil profesional. Entonces el tecnólogo en organización de eventos del Politécnico es una persona que es capaz de gestionar un evento desde su fase de propuesta y creación, la implementación, la evaluación del evento. O sea, es muy claro y es muy puntual pues en las competencias. Yo los invito a que miren algo que fue muy interesante, y es el cruce de los módulos con las competencias, donde tenemos todas las competencias de la tecnología. Se incluyeron las 13 competencias básicas que propone el Ministerio de Educación, y estamos diciendo, pero no a partir de cero, sino con la planeación didáctica del módulo, decimos, esta competencia, por ejemplo, el manejo de TICs, que es una de las propuestas del Ministerio de Educación, esta competencia se aborda en estos y estos módulos. Entonces hay una interdisciplinariedad que es clara, que es innegable y que es muy fácil de argumentar en un momento de una visita de pares. Este programa es un complemento, no es copia del programa que tenemos presencial, que es una tecnología también en gestión turística y hotelera. Este es un programa en tecnología en gestión turística. No quisimos darle el apellido hotelero justamente para ampliar un poco más ese perfil profesional y adicional para que el ingreso sea, pues, el estudiante tenga un campo de acción mucho más amplio y de eso pues el mercado sea mucho más global. Dentro del perfil profesional tenemos que se caracteriza por su formación integral, obviamente por su interés en el bienestar social, su capacidad para gestionar el conocimiento de base científico-tecnológica, por ser reflexivo, analítico en la discusión y con capacidad para tomar decisiones y trabajar en equipo, dispuesto a asumir el cambio con una visión prospectiva, con el liderazgo y creatividad necesarios para el emprendimiento de proyectos y para enfrentar retos de un mundo globalizado, sin perder identidad cultural y su compromiso con el desarrollo económico, social y ambiental de la región y el país. Este perfil obviamente obedece a algo que para nosotros, las personas que somos gestores turísticos, en mi caso, hace parte del código de ética nuestro, ¿sí? Siempre proyectar, prospectar en un mundo globalizado, pero teniendo muy en cuenta no perder identidad cultural, sino por el contrario reforzarla y trabajando bajo el esquema del desarrollo sostenible. Vamos a mirar también algo más que podemos trabajar, proyectar el turismo en su aspecto social, económico, cultural y ambiental, propiciando una adecuada integración entre la comunidad receptora y el sujeto turista, cuando se preste su labor a las entidades del Estado encargadas del turismo,
una de las fases también que podemos nosotros, las personas que estudiamos, ya sea gestión turística o una administración turística como carrera profesional, es trabajar justamente con el sector público. En este caso nosotros tenemos grandes oficinas de turismo, oficinas, la Subsecretaría de Competitividad y Productividad, tanto de gobernación o de alcaldías, que ya no solo es esquema Antioquia, ya esto se ha globalizado también a nuestro país. Organizar certámenes como convenciones, congresos, ferias, exposiciones, obviamente sin querer ser como la competencia del programa de la tecnología en organización de eventos. Es un complemento, ¿sí? Aunque podemos, sí, a ver, mirando el análisis, las personas que estudiamos turismo tenemos gran parte de esa competencia porque nos han dado mucha capacitación en relaciones públicas y comunicaciones y desde el punto de vista de ser gestores y el turismo de convenciones y eventos como una de las áreas que nosotros podemos trabajar. Sin embargo, para no de pronto podemos aceptar esa propuesta, retirar esta parte para no hacer la competencia justamente con la tecnología en organización de eventos. Organizar viajes, paquetes turísticos que promuevan el desarrollo turístico a nivel local, regional y nacional en agencias de viajes mayoristas y operadoras de turismo receptivo. Muy importante para el desarrollo de las regiones, desarrollar ese aspecto del turismo receptivo, porque si bien es cierto queremos internacionalizar nuestras ciudades, nuestras regiones, pues tenemos que empezar a capacitar a estas personas justamente en oficios o labores muy específicas, entre ellas la creación de esos paquetes turísticos y la guianza turística también. Crear programas de promoción y recuperación turística enfatizando en el turismo rural, trabajando en el sector público y privado. En este aspecto nosotros tenemos un campo muy amplio y es en el levantamiento de inventarios turísticos. En esa parte, pues, como un campo ocupacional es muy fuerte, establecer programas de mercadeo turístico en las oficinas de fomento y turismo nacionales, también trabajando pues en el sector público. Esta parte que es complementaria a la anterior, apoyar el proceso de levantamiento de inventarios turísticos en las distintas regiones del país, trabajando para el sector público y liderar áreas de mercadeo y relaciones públicas en agencias de viajes, hoteles, operadores de congresos y restaurantes. Si bien es cierto no le dimos el apellido hotelero, sí tenemos esa competencia porque nosotros vamos dentro de nuestro malla, tenemos unos módulos que hacen referencia a toda la parte de la gestión en los hoteles y alimentos y bebidas. Tenemos la gestión, ¿sí? Va a aparecer el término gestión y producción en empresas de transporte, en hoteles, en agencias de viajes, en alimentos y bebidas y en organización de eventos. En esa parte nosotros hicimos ya las planeaciones didácticas justamente basadas por competencias, teniendo como referente justamente lo que el Ministerio a nivel nacional nos define que debe hacer cada una de estas, desarrollar cada una de estas competencias. Hicimos el análisis funcional, los criterios de los elementos también de competencia y con base en esto entonces se diseñaron cada uno de los módulos. Tenemos módulos también que tienen que ver con relaciones públicas y manejo de imagen empresarial. Tenemos módulos de economía internacional, que son algunos módulos similares en cuanto a algunos temas que tiene la presencial. ¿Por qué? Porque justamente en aras de hacer un tecnólogo muy integral, tenemos que estar acordes a la economía internacional. Son 38 módulos y una práctica profesional. Inicialmente estaba la discusión si se debía dejar la práctica o no, pero doña María Eugenia me hace la referencia que es muy importante. Esa es una de las características primordiales que va a tener un muchacho cuando termine esta tecnología. Entonces, en este caso son 89 créditos y tenemos, repito, 38 módulos y una práctica profesional, finalizando ya el programa como tal. Al terminar esta presentación con algunas sugerencias y recomendaciones e informar algunos partes que tenemos pendientes. Llegamos hasta el desarrollo de la planeación didáctica. En ese desarrollo de la planeación didáctica nos faltan algunas planeaciones. En el caso concreto de la especialización en gestión, por problemas de salud a Rigonel le quedó difícil terminar y nos quedan faltando 6 de las planeaciones que estaban ahí previstas. En el caso de logística nos faltan 3 que el profesor Abdul nos está ayudando con su equipo de profesores porque nos han ayudado mucho los profesores en el desarrollo de las planeaciones, y en el caso de turístico nos faltan solo 2.
De manera que estamos prácticamente, en el caso de organización de eventos, no nos falta ninguna, ni siquiera de las líneas optativas. Está completo el tema de organización de eventos. Luego falta la virtualización, todo el proceso del diseño instruccional, pero como lo decíamos, eso queda pendiente a que una vez que haya pasado los procesos de consejo académico y consejos de facultad, se puedan hacer las virtualizaciones. Hace falta, nosotros entregamos el documento maestro completo hasta donde nos fue posible, porque digamos en un trabajo concertado que hicimos con la oficina de autoevaluación, tuvimos algunas dificultades porque o no existe o no tenemos todavía la información en las facultades. Por ejemplo, lo que tú decías ahora, profesores y tutores que vayan a estar dedicados a la formación virtual. ¿Quiénes son específicamente? Porque, por ejemplo, tenemos un listado de profesores posibles en el caso de la tecnología en turismo, en gestión turística, pero tenemos una dificultad y es que todos son de cátedra, ninguno es de tiempo completo. Y sabemos que eso no es una buena presentación para una aprobación. Luego el tema de autoevaluación de cada facultad. O sea, nosotros recibimos una excelente información del proceso de autoevaluación institucional, pero las facultades no sabemos si es, y por eso lo ponemos como algo que no sabemos si es que no existe o que no se ha dado, no sabemos si es que no se han hecho los procesos o no tenemos la información porque no nos la dieron. El convenio para el uso de los programas de bienestar universitario, lo que hay en el documento maestro, porque nosotros tuvimos que quitar del formato institucional todo lo que estaba en el documento maestro relacionado con bienestar, pero que estaba supeditado a la presencialidad. O sea, yo no le puedo decir por qué o si no, entre otras cosas porque es un riesgo muy grave. Donde yo lo llegue a presentar ahí, un muchacho de Segovia me dice que él tiene derecho a venir a que lo atienda. Estas son algunas sugerencias, o sea, cuando nosotros estábamos desarrollando, digamos, todas las 15 condiciones de calidad, nos encontrábamos con que no veíamos muy claro, y hasta donde la doctora María Eugenia Herrera nos ayudó a buscar también información, no veíamos muy clara la figura de los tutores. O sea, ni de los tutores en el reglamento, en el estatuto docente, ni de los estudiantes en el reglamento estudiantil. Inclusive nos leímos muchísimos acuerdos que han ido reformando cosas, pero en ninguna parte vimos con mucha claridad cómo se contrata el tutor. Por ejemplo, de la experiencia que tenemos en la Católica nos hemos dado cuenta, después de muchos sufrir, que el concepto de crédito académico es muy claro y sigue siendo el mismo para el estudiante. ¿Cuántas horas se gasta el estudiante estudiando? Pero el concepto de crédito académico aplicado al docente, al tutor, no es lo mismo. O sea, uno en presencial le paga por 4 créditos o le paga por 2 créditos, pero en virtualidad hemos encontrado que necesariamente el factor número de estudiantes afecta para el pago de los... ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un curso con 10 estudiantes que tener un curso con 50. En la parte de evaluación, hay una propuesta de evaluación que está en polivirtual, de cómo se evalúan los estudiantes, pero no es igual al reglamento estudiantil. Entonces uno dice, entonces el estudiante lo vamos a evaluar por la propuesta del polivirtual o por la propuesta de cómo se evalúa en el reglamento estudiantil. ¿Cómo se van a hacer las prácticas y cómo se van a evaluar las prácticas? Yo pienso que no tiene presentación un programa tecnológico sin prácticas.